Entonces vamos a comenzar la sesión 13 de la asignatura de Financiamiento Público y Privado, que corresponde al día de hoy, que es lunes 7 de marzo. Y los asistentes, hasta donde veo, pues nada más está David. David, buenas tardes. Buenas Contéstanos. tardes, doctor. Muchas gracias. Bien, como habíamos acordado, entonces, para estas sesiones previas al periodo vacacional y para la construcción de su propuesta de financiamiento público y privado, la asistencia pues estará en función del ritmo de trabajo. Tengo recibidas las propuestas de Julia y de Mariana, y tengo la segunda presentación de David. Sin embargo, para avanzar, hay dos opciones que pondría a tu consideración, David. Una es que revisemos lo que me mandaste, es cuestión nada más de buscarlo en el correo, para darle una revisada, y la segunda es que utilicemos como ejemplo la propuesta de Julia, que es la que le tocaba hoy, para que podamos utilizarlo como ejemplo. ¿Qué preferirías? Pues gusto, doctor. Yo, por mi lado, pues preferiría lo mío, para que así Julia pueda estar presente también cuando analice su caso. El único problema es que no tengo a la vista tu material. Bueno, entonces vamos a trabajar primeramente con la presentación de Julia. En esencia, lo que van a recibir cada uno de ustedes eh, es algo similar a lo que tienen ahorita en pantalla rápidamente. Ustedes van a tener con control de cambios, es decir, resaltada en el texto de su propuesta, van a tener señalamientos, como por ejemplo, en este caso, en las palabras clave, en donde con sombreado, en este caso color lila, hay algún señalamiento que corresponde a temas que ya hemos visto en la clase, entonces no hay una explicación adicional. Y por el lado que sería lo mismo en el caso del tipo de innovación, y luego cuando se requiere algún comentario o observación, entonces lo que van ustedes a observar es un comentario en un globito en los textos, ¿no? Entonces la idea es que podamos irlos revisando y que lo utilicen ustedes para sus propias experiencias, como habíamos acordado que iba a ser la mecánica. Entonces, para efecto de el trabajo que vamos a hacer en este momento, a partir de este momento, me voy a cambiar a la pantalla general para efectos de mantener la privacidad, pues, de los campos de captura del ejercicio de Julia. Solamente para confirmar, ya sea que me lo indiques por chat o directamente, que estamos viendo en pantalla lo que se está revisando es lo que tú tienes a la vista es la pantalla general de la sesión del día de hoy, ¿es correcto? Así es, doctor. Muy Se bien. ve la página de la sesión general. Ok, entonces, a ver, en términos de lo que hemos venido avanzando, digamos que la primera parte de la contextualización, eh, a ver, vamos a hacer una breve pausa porque veo que llegó Luis. Luis, si te presentas, por favor, para que quede constancia de tu participación el día de hoy. Sí, buenas tardes, profe, presente. Gracias. Ok, estamos ahorita o continuando con el análisis de las propuestas que me han venido enviando en el orden en el que se han recibido, como acordamos, pues, en la sesión presencial.
En este momento estamos iniciando el análisis de la propuesta de Julia. Julia no está. De todas maneras, yo le voy a hacer llegar a ella y a cada uno de ustedes por correo electrónico los archivos con las anotaciones y los comentarios que correspondan, pero vamos a aprovechar este material para hacer algunas reflexiones sobre lo que hemos hecho. Entonces, estaba yo señalando que en el caso de la propuesta de Julia, en la sección de contextualización, aunque ya lo hemos abordado con mucha frecuencia, yo sí quisiera insistir en el tema de las palabras clave. En el caso de la propuesta de Julia, ella utiliza como una de sus palabras clave software para los propósitos de este tipo de instrumentos y en general para el propósito de cualquier otro instrumento que utilice información de la propuesta para poder identificar su clasificación, por ejemplo, en áreas de aplicación industrial, en giros de actividad económica, incluso en áreas del conocimiento o, como es en este caso, para la asignación de evaluadores. Es muy importante que no utilicemos textos o expresiones o descriptores, como se conocen de manera más formal, que sean tan generales que por un lado nos lleven a resultados que no son utilizables de manera concreta. Entonces, las otras dos palabras clave que utiliza en su propuesta, que son publicidad y video, para que ustedes lo utilicen, digamos, en la definición de sus palabras clave, es muy importante que ustedes hagan una autocrítica, incluso mi sugerencia sería que como un ejercicio diagnóstico utilicen un buscador comercial como el Google Académico y hagan una búsqueda con esos mismos descriptores. Entonces, el Google Académico en principio lo que les va a arrojar son resultados de artículos publicados, reportes técnicos, presentaciones en congresos, y entonces, por ejemplo, en este caso, imaginen qué tipo de información va a arrojar cuando ustedes hagan una búsqueda con la palabra video. No conozco el resultado, no he hecho el ejercicio y no se trata de hacerlo en este momento, pero podría ser interesante que cada uno de ustedes lo hiciera. Es más, voy a hacer rápidamente una búsqueda haciendo una búsqueda de la palabra video en Google Académico. Me arrojan 4.120.000 resultados. Si yo lo limito a solo en español, eso me reduce la cantidad de información que obtengo a 92.800 resultados. Si señalo un intervalo específico, por ejemplo, de 2013 a 2015, me lo reduce a 16.600 resultados. Es decir, déjenme mostrarles la pantalla. ¿Ya ven la pantalla del Google? Sí, doctor. Ok, entonces, si ustedes se fijan, los primeros 2 resultados, 4 resultados, que son los que están en pantalla, además de que no necesariamente me hace caso el Google, porque le dije que solo en español. Por ejemplo, la primera cita que tiene que ver con streaming escalable de video
para revisiones de pares. Y luego, ¿qué conocimientos y concepciones utilizan futuros maestros analizando un video de aula? Luego otro video, indígena y antropología compartida, una experiencia colaborativa con videastas mayas, estabilización robusta de video basado en una diferencia de nivel de gris, y así me puedo seguir. Marketing y videojuegos, product placement, in-game advertising, gaming. Probablemente este artículo tenga que ver con el tema de Julia. Déjenme ver si hay si el artículo está en español o está en inglés. Ya se pasmó. Dice los videojuegos, los nuevos dispositivos y el internet y el software se están uniendo con las empresas como una herramienta para apoyar las marcas, a los jugadores, a los clientes que han cambiado de los hábitos, entonces, pero eso no quita, por ejemplo, aquí dice, incluye patentes e incluye citas. Si yo le quito las citas, digo las patentes, y me quedo exclusivamente con las citas, de todas maneras tengo 17,000 resultados. En otras palabras, la idea de utilizar ciertos términos o descriptores para definir mis palabras claves, mis términos de búsqueda, las pueden ustedes ir afinando con descriptores que ustedes puedan ensayar, por llamarlo de alguna manera entre comillas, y que les permitan tener una percepción más clara de que efectivamente el mensaje de comunicación que ustedes están intentando transmitir a través de los descriptores que están utilizando es el mensaje que se está recibiendo del otro lado, y que el resultado de búsquedas automatizadas como la que hicimos ahorita, sí, en un ejemplo fast track, efectivamente me genera un resultado similar al que yo quisiera obtener. ¿Alguna duda o comentario sobre este asunto de los descriptores o palabras clave? Ninguna, doctor, todo claro. Bien. Permítanme un segundito. Andan en la pura grilla todo. Bueno, entonces pasaríamos al siguiente grupo de elementos de información que se solicitan en la propuesta, y que en este caso tenía que ver con el tipo de innovación. Una de las cosas que hace Julia en su llenado, y que varios de ustedes también han realizado, es modificar los catálogos. En este caso, cuando se pide el tipo de innovación, el grado de innovación y el mercado que atenderá, en esta versión Word que se les proporcionó, vienen 3 opciones. Normalmente eso, aunque ustedes no tienen la instrucción precisa, y seguramente se volverá irrelevante cuando entren ya en un ejercicio real a capturar, sí la instrucción general, lo que hace Julia es que en el caso del tipo de innovación que habíamos revisado en el material, que podría ser producto, proceso o servicio, ella hace una modificación en el tipo de innovación y entonces le pone producto intangible, que si recuerdan en alguna de las clases cuando lo estuvimos revisando, aparentaba pues ser como una posible idea de que, bueno, pues que si el tema es una herramienta de publicidad en video, entonces por un lado podría ser un producto, ya que son lo que está ofreciendo la empresa se podría interpretar como un producto. Veo que Mariana ya llegó, entonces ahorita le voy a dar la palabra para que
salude y quede registrada su presencia. Hola Mariana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Mariana. Ok, Mariana. Hola, buenas tardes. Hola. Bueno, Sí, ya te escuchamos. Buenas tardes. Estamos ahorita, Mariana, analizando en el orden en el que las fui recibiendo las propuestas. Desafortunadamente, en este momento la propuesta que corresponde es la de Julia. Julia no está, sin embargo, estoy utilizando la información sin que ustedes la tengan a la vista para evitar los temas de confidencialidad que ya habíamos quedado, que trataremos de proteger en esta etapa del curso y utilizar solo la información para que ustedes puedan ir haciendo una especie de revisión de la estructura del proyecto. Si no me equivoco, tengo, después de esa sigue tu presentación. Entonces, la idea es que podamos trabajar un rato en la propuesta de Julia y después continuemos con la tuya si no tienes inconveniente. Entonces, continuamos con el análisis. Estábamos revisando la primera sección que ya todos ya llenaron y en la que hemos estado regresando por momentos a lo largo de las últimas sesiones y haciendo comentarios en concreto sobre la forma en la que lo llenó. Entonces, sobre la primera parte de la pestaña de descripción, en donde se habla del tipo de innovación, les decía que un elemento importante en general cuando ustedes se enfrenten a un formato electrónico es que si no hay una opción de otros, eso generalmente implica que tienen que tomar una decisión de la información que está disponible, cuál es la que más se acerca. En este caso, si el tipo de innovación que ofrece el cuestionario, que era producto, proceso o servicio, no les satisface, no es estrictamente lo que ustedes esperaban, entonces tendrían que poner el más cercano y probablemente en la sección de comentarios, dependiendo de la estructura de los programas, cada uno tiene su estilo, pero es muy frecuente que exista una sesión de comentarios para poder, por ejemplo, en este caso señalar que se eligió un tipo de innovación X, en este caso, por ejemplo, el producto, aunque la consideran de tipo intangible, etcétera, etcétera. El siguiente campo tiene que ver con la descripción de la propuesta, que es algo que también ya hemos estado comentando con algunos de ustedes a lo largo de este proceso de construcción de un ejemplo. Y en el caso de Julia es el primer, bueno, en el caso del PEI es el primer formato que tiene una longitud establecida. En este campo dice capturar máximo 3.900 caracteres y un mínimo de 2.000. En el texto que nos ofrece Julia, solamente solamente pudo escribir 169, aunque la sugerencia que les he estado haciendo de manera bilateral y colectiva es que cuando no tienen suficientes caracteres, utilicen puntos suspensivos, son digamos los que menos brincan visualmente, es decir, menos molestan al lector. En este caso la distancia es tal, o sea que ni siquiera es el 10% de la extensión que se está pidiendo. En este caso, o en todos los casos, cuando ustedes se enfrenten a algo similar, digamos que lo lógico sería tener por lo menos un 75% o las 3/4 partes de la longitud prevista o previsible del campo. En este caso, entonces, sí sería necesario revisar. Luego, en la siguiente parte, ojalá tengan ustedes a la vista sus propios proyectos y puedan ir siguiendo y reflexionando si eso les aplica a ustedes o no. Y si necesitan interrumpirme, por favor háganlo con toda confianza para que podamos obtener pues una mayor riqueza de esta revisión, que ya quedamos de que la intención es que entre todos podamos ir construyendo el conocimiento, pero que en este caso, bueno, la principal involucrada no está. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o pregunta?
Bueno, continúo entonces. En el caso de las actividades, en la propuesta que prepara Julia, cada uno de ustedes revise lo que tienen. Es una propuesta en donde ella propone que son 6 actividades. Yo ya les había comentado que hay estilos en donde llegan a tener hasta 40 actividades, que mi perspectiva es que siempre es mejor tener un número limitado de actividades que permiten una mejor apreciación a la hora de evaluar, pero que tienen que ser suficientes para evaluar. Aquí el comentario en particular tiene que ver con el hecho de que de esas 6 actividades que propone Julia, 2 están relacionadas con temas que pueden o no corresponder estrictamente a un proceso de desarrollo innovador. Una de esas actividades dice que es la elaboración de un modelo de negocio. En principio, mi recomendación es que no hagamos, digamos, el modelo de negocio lo deben de tener ustedes como punto de partida, es decir, la premisa básica para presentar un proyecto en el PEI y en un instrumento o en cualquier otro instrumento que esté orientado a desarrollar o incentivar la innovación, en principio debería de ser que ya tienen vislumbrado un negocio. Entonces no es sensato, o no parecería sensato, el que como parte del desarrollo del proyecto se destinen recursos, tiempo o personas a la elaboración de un modelo de negocio que en principio debería ya de estar, o sea, debería ser el punto de partida, no una actividad y por lo tanto posteriormente un entregable. Y luego viene otra actividad que es la elaboración de un estudio de mercado y un plan de comercialización. Si bien en los términos de referencia de esta convocatoria ya se permiten, eh, es importante que ustedes entiendan también ante quién lo están presentando y si como en este caso, es un programa que está llevado a cabo por el CONACYT, en donde básicamente lo que se pide es valor agregado de carácter científico y tecnológico, realizar un estudio de mercado y un plan de comercialización que son, digamos, actividades más, por llamarle de alguna manera, convencionales o servicios, digamos, casi de catálogo. O sea, cualquier empresa de mercadotecnia va a hacer un estudio de mercado y un plan de comercialización sin que haya un valor agregado. Habría que reflexionar entonces si vale la pena o no gastar un cartucho, digamos, por llamarle de alguna forma, en mi interlocución con los evaluadores, señalando que voy a hacer algo que no le agrega demasiado valor y que probablemente lo que haga sea distraer la atención del evaluador. Obviamente, y ahorita les regreso la palabra para que hagamos sus comentarios sobre eso, cuando uno hace, pone una actividad, o varias actividades, pues normalmente tiene que haber un entregable, ya sea uno a uno o un entregable que abarque varias actividades, como ya lo platicamos en sesiones anteriores, y entonces está prácticamente de manera obligatoria el que haya un entregable que tiene que ver con este tema del plan de negocios, o sea, de la idea de negocio, del modelo de negocio, no, ni siquiera es un plan, es un modelo, y con el tema de la comercialización. Efectivamente, en los entregables que propone en este ejercicio, hay, digamos, una definición del modelo de negocios como entregable, y por el otro lado hay un plan de comercialización finalizado. Aquí habría 2 comentarios para que ustedes los utilicen como elementos de reflexión para sus propuestas. El primero tiene que ver con la manera en la que yo redacto los entregables. Mi sugerencia es que sean muy concretos y eviten ponerles adjetivos o puntos, o sea, poner varias frases o varios entregables en uno solo.
Por ejemplo, en alguno de los casos, específicamente en el plan de comercialización, el entregable que propone Julia es un plan de comercialización finalizado, coma, listo para su puesta en marcha. Entonces, yo les preguntaría, no para que me conteste, sino para que ustedes lo reflexionen, si sería lógico presentar como un entregable un plan de comercialización finalizado, pero no listo para su puesta en marcha. Es decir, si está finalizado, en principio está listo para instrumentarse. Si no es un plan listo para instrumentarse, sea de lo que sea, entonces sería un prototipo, un estudio previo, un esquema, un esbozo, pero si ustedes dicen como entregable un plan, debe estar finalizado y listo para entregarse. Entonces, en su redacción traten de ser muy críticos con ustedes mismos. Acuérdense que esto es un ejercicio de comunicación y entonces no tiene caso, bueno, a ver, por ejemplo, su primer entregable dice plataforma web conectada a sistema físico con sistemas de comunicación en tiempo real. Esta frase, aunque corresponde a un entregable, que dirías, bueno, eso es lo que yo espero, puede tal vez abreviarse de una manera más contundente diciendo plataforma web operacional, asumiendo que el que lo va a leer sabe de qué se trata una plataforma web que es operacional. Luego, parte física del sistema compuesto de prototipo de colocación de sistema y computadora embebida. Ya empiezan a darse demasiadas explicaciones que por otro lado no venían en las actividades. Aquí, bueno, para ustedes va a ser un poco difícil el análisis específico de lo que dije antes y lo que dije después, porque no son Julia, pero háganlo para ustedes mismos, revisen la consistencia entre sus actividades y sus entregables y revisen la consistencia, digamos, gramatical de sus entregables, bueno, de cada una de las cosas que pongan, pero en particular actividades y entregables son así como viñetas, pues son golpes de información, son como frases telegrafiadas más que rollos en donde uno se extienda. Luego, por ejemplo, el siguiente entregable dice definición del modelo de negocios innovador con el apoyo a pymes mediante las incubadoras de empresas. Ya hay información que no aparecía hasta antes, hasta ese momento no se había mencionado y que distrae al evaluador y al lector en general del entregable concreto. ¿Cuál es el entregable? Pues un modelo de negocios. La definición de un modelo de negocio, la palabra definición me parece que distrae de la idea que se quiere comunicar. Obviamente, si es un entregable, pues estamos hablando de que está definido el modelo de negocio. O sea, no necesito avisar que lo voy a definir, lo que tengo que decir es que lo estoy entregando. Y luego, en la siguiente, y ya con esto termino el análisis de estas frases que si se dan cuenta tienen que ver mucho más con sentido común, con capacidad de comunicación y con reglas gramaticales que con alta tecnología y con sapiencia innovadora y etcétera, etcétera. Esta última frase que quiero compartir con ustedes dice aplicación móvil del sistema en sistemas operativos. Otra vez, aquí el problema es un problema de comunicación. Yo no tendría ningún inconveniente en que desarrolle, o sea, ya advierte o ya avisa desde la primera parte en el resumen que podrían desarrollarse apps, o sea, aplicaciones móviles, pero ahora dice aplicación móvil del sistema en sistemas operativos. En buen español, digamos, hay una redundancia. En una frase de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palabras, se repite una misma palabra dos veces. Entonces, digamos, pareciera que tenemos o mucha prisa para escribir y no tenemos tiempo de revisar, o que definitivamente no tenemos claridad
en lo que queremos hacer y por lo tanto nuestra expresión tiene que ver con esa falta de claridad del proyecto y no con un problema de redacción. Entonces yo aquí me quedaría ahorita en esta parte para pedirles sus comentarios o preguntas si es que las tuvieran. ¿Alguien tiene algún comentario o pregunta? Mariana dice que no. Ok. Y es el único comentario. Ok. Bueno, continuamos entonces. La siguiente sección tiene que ver con el objetivo. Aquí sí hubiera necesitado que estuviera Julia, digamos, más allá del tema de la estructura, digamos, de cajón o de la recetita medio estereotipada de que un objetivo tiene que empezar con un verbo. El texto que propone Julia dice, el objetivo general es crear un portal publicitario basado en video, Publícame en video, perdón, se llama, que ofrezca un directorio de empresas y servicios único en México, que permita localizar cualquier empresa, producto o servicio en cualquier ciudad del territorio nacional, así como ofrecer un medio de publicidad gratuito para todos los emprendedores que se incuben dentro de la red de incubadoras del país, lo que permitirá la generación y consolidación de nuevas empresas. Yo les preguntaría si para ustedes es un objetivo que transmite el problema que se quiere resolver. ¿Cuál es el problema que ustedes escucharon? Lo voy a volver a leer y después les voy a pedir sus comentarios. Entonces, el objetivo general es crear un portal publicitario basado en video, Publícame en video, entre paréntesis, que ofrezca un directorio de empresas y servicios único en México que permita localizar cualquier empresa, producto o servicio en cualquier ciudad del territorio nacional, así como ofrecer un medio de publicidad gratuito para todos los emprendedores que se incuben dentro de la red de incubadoras del país, lo que permitirá la generación y consolidación de nuevas empresas. A ver, sus comentarios. Sí les pediría que activaran su micrófono, quien quisiera hacer un comentario, para que lo hagan de viva voz. Alguien que quiera. Considero que está un poco, digamos, redundante todos los términos o extensos. Tal vez para su objetivo, si fuera un poco más conciso y más claro, digo, sabemos que tenemos un límite mínimo de caracteres, pero creo que yo que cumpliendo esos 50 caracteres que nos piden, lo puede hacer un poco más claro y puede ser más directo al punto. Ok. Ahora, ¿qué entendiste? O sea, el texto tiene 70 palabras. Ahora la pregunta es, ¿qué entendiste? Además de que lo escuchas redundante y que podría haber sido más. ¿Qué fue lo que entendiste? Mire, yo entendí ahorita que ella lo que intenta hacer es crear una página en la que mediante video las empresas promocionan, pero ella lo agregó con que para mejorar sus ventas y cosas así, ¿no? Entonces yo creo que sería más conciso crear una página o una plataforma mediante la cual las empresas, mediante esta las empresas con videos se promocionan. Yo lo vería más conciso. Ok. Luis o Mariana, ¿qué opinan?
a las empresas que se están incubando, que quieran tener una difusión y que pues quieran promover su servicio. Y si se tratara de tu proyecto, o sea, si tú fueras el árbitro o el jurado de un pitch o de un proyecto, el evaluador de un proyecto, ¿qué le dirías? O sea, que tuviera que defenderla. Perdón, que lo tengas que calificar. No que lo tengas que defender, o sea, haz de cuenta que yo fui Julia, te leí mi objetivo y tú tienes que reaccionar a ese objetivo desde el punto de vista del que califica, del que aprueba o reprueba. ¿Te parece suficientemente claro? ¿Te parece suficientemente retador? ¿Te parece suficientemente inspirador? Es algo que digas, bueno, me interesa saber más de ese proyecto a partir de lo que acabo de escuchar. ¿Qué me dirías? Pues se me hizo muy amistoso porque comenta que en toda la República, como que abarca pues gran parte del segmento de mercado. Yo creo que debería de enfocarse primero en, no sé, en el estado y ya de ahí ir creciendo o establecer que en cierto tiempo va a ir creciendo. Ok. Gracias, Mariana. Luis. Sí, profe, bueno, respecto al objetivo, siento que está, bueno, no sé, lo escuché un poco largo, y pues sí suena un muy buen objetivo, define bastantes características o toca varios puntos, pero, bueno, nos dijo que nos pusiéramos en la posición de una especie de evaluador. Pues en general lo escucho pues como con muy buena definición, a pesar de que pues es un poco largo y utiliza muchos verbos de todo lo que planea hacer, sería como una lista de todos los objetivos, más que un objetivo general. Y pues bueno, yo creo que está relativamente bien definido. Únicamente mmm, pues parte de lo que comentó Mariana, de que es muy largo, creo que está bien, creo que la idea es pues tratar de abarcar, ponerle un objetivo alto o del nivel de pues del tamaño de la idea que quiere hacer, entonces, pues bueno, sería lo único que se me ocurre. Bien, digamos que en términos del curso, digamos, no tanto ya del análisis de un proyecto en particular, sino en términos de lo que yo esperaría como maestro, como profesor del curso, es, digamos, que ustedes vayan desarrollando la capacidad analítica. Me queda claro que a veces es difícil mantener la concentración cuando estamos en un entorno virtual como el que estamos, y un entorno en donde además, digamos, hay pocos eh, incentivos a mantener la atención, pero sí les pediría que tratáramos de mantener la atención y que tratáramos de ser más ágiles en las respuestas. La idea es que conforme vayamos avanzando, no regresar cada vez a analizar texto por texto, porque no estamos haciendo la evaluación de los proyectos, sino estamos tratando de generar elementos de juicio para que ustedes puedan redactar el proyecto que están ahorita por someter, que es un ejercicio que puede ser teórico, puede ser real, pero después en su vida profesional para que lo hagan también para los otros. Entonces, bueno, vamos a continuar en el tema. La sección que sí, que resultados esperados, de esa no voy a hacer ningún comentario, no hay comentarios, o sea, evidentes que yo pueda hacer. Sin embargo, en la que sigue, en la estrategia tecnológica de la empresa, uno de los elementos que hace valer Julia en su propuesta es que se va a ofrecer gratuitamente a los empresarios este servicio, a los empresarios recién incubados.
Eso desde mi punto de vista implica una serie de problemas conceptuales y prácticos, incluso de estrategia o de táctica más bien de comunicación. Si uno dice en un proyecto que en una propuesta de un programa que básicamente se basa en o que está dirigido a empresas con fines de lucro, el ofrecer gratuidades o el ofrecer apoyo a los pobres o el ofrecer el que todo mundo va a poder ser feliz con la solución que uno ofrece, puede ser bien o mal visto, pero el chiste es que se vuelve una responsabilidad que a veces es un poco difícil de lograr, el que el proponente pueda transmitir la idea del negocio. Entonces, si en este caso está en el primer párrafo, está en prácticamente en el segundo renglón del texto, en donde dice, la empresa cuenta con un producto innovador, que es un portal de publicidad digital, que desea desarrollar y potencializar y ofrecer gratuitamente a todos los empresarios. Entonces, digamos, en términos de comunicación, el mensaje que están transmitiendo o que está transmitiendo desde mi punto de vista está en este párrafo es un poco contrario a la idea de una empresa de lucro. Lo que tendrían ustedes que demostrar, o en su momento Julia tendrá que demostrar, y ustedes sí en sus propuestas hacen lo mismo, es por qué eso es negocio. ¿Por qué darle gratis a un segmento del mercado, a un grupo de población objetivo o a quien quieran, corresponde a un negocio que va a generar una mayor competitividad, etcétera? A lo mejor puede ser una estrategia de comercialización, ofrecer ciertos servicios gratuitos, porque eso va a permitir atraer patrocinadores o va a permitir la compra de otros, que sea como una especie de gancho para la adquisición de otros productos o servicios, pero entonces hay que decirlo, eh, cosa que no sucede en el texto que está proponiendo Julia. Entonces, bueno, una de las cosas es eso. Y la segunda parte de este campo en el que habla de la estrategia tecnológica, la segunda parte de este campo lo que hace es insertar una cita de un programa de ProMéxico. Entonces, digamos aquí, esencialmente, si el campo es describa cómo se enmarca el proyecto en la estrategia de la empresa, básicamente lo que hay que hacer es hablar de la empresa, no poner una cita y menos aún una cita que abarca la mitad del campo, del texto que estoy insertando en ese campo. ¿Algún comentario? Bien, entonces pasamos a la parte de la factibilidad técnica. La primera pregunta es, indique si la empresa cuenta con experiencia previa que sea relevante para la ejecución del proyecto. Ya en el anterior ejercicio estuvimos viendo que no es un campo en donde se tenga que echar, digamos, información o poner información de externos, sino básicamente qué ha hecho la empresa de manera directa o como parte del grupo de trabajo. En este caso, en la propuesta que está preparando Julia, hace una breve descripción de la empresa, el año en que fue creada, cuál es su mercado, los servicios de consultoría en desarrollo web, con SEO, computación, publicidad digital, y ahí termina. Y luego describe al equipo de trabajo, que uno podría decir, bueno, pues sí, está mostrando las fortalezas de la empresa, pero recuerden que cuando revisamos la estructura en la sesión anterior, resulta con que hay campos más adelante en donde van a describir a la empresa. Entonces, si aquí empiezan a decir, pues tengo un diseño, tengo capacidad en interfaces de usuario digitales, capacidad de análisis y desarrollo de software, capacidad de análisis y configuración de código, habilidades de marketing digital, administración y planeación.
pues está muy interesante, pero no es lo que se preguntó de manera directa. Si uno le da, digamos así como el beneficio de la duda, podría asumirse que al describir las experiencias o las capacidades instaladas de la empresa en términos de capacidad intelectual, pues puede uno hablar de la experiencia previa, porque tuvieron que formarse y seguramente cada uno de ellos tiene su propio background o experiencia previa. Y luego habla del acervo tecnológico de la empresa, es decir, finalmente la pregunta como tal, o sea, indique si la empresa cuenta con experiencias previas que sean relevantes para la ejecución del proyecto, me parece que es abordada de manera muy tangencial o de manera muy indirecta. Yo les había comentado en las sesiones anteriores que una forma de escribir que me parece que es adecuada para propuestas en las que uno no va a tener posibilidad de explicar posteriormente es ser muy asertivos, muy directos en las respuestas. Si la empresa cuenta con experiencias previas que sean relevantes, tiene que decir sí, o la empresa sí cuenta con amplia experiencia, al menos una experiencia, o la empresa no tiene experiencia como tal, pero los integrantes de su equipo sí han tenido experiencias por esto, por esto, por esto, y entonces escribir las experiencias y contestar lo que le preguntan a uno, no contestar algo que a uno le parece que puede ser interesante, porque entonces entramos en, digamos, si ya hay una cierta subjetividad entre qué es lo que yo creo que me están preguntando y por lo tanto qué es lo que yo contesto a cada una pregunta, y por el otro lado el evaluador qué es lo que cree que el CONACYT le preguntó al proponente y por lo tanto lo que él cree que le quiso decir el proponente, si ya ahí hay una serie de interfaces de comunicación que pueden hacer difícil el que se transmita adecuadamente el mensaje, si le damos vuelta del lado del proponente y empezamos a tratar de llenar el espacio por llenarlo, pues seguramente el evaluador tendrá todavía menos información o menos posibilidad de interpretarlo. Es decir, se vuelve aleatorio. A lo mejor sí, a lo mejor no. Entonces, en este caso, este campo creo que puede ilustrar claramente ese tipo de dificultades. La siguiente pregunta, que ya la revisamos, que se hablaba de describir brevemente el resultado del monitoreo tecnológico, en el caso de la propuesta de Julia, inicia diciendo, según Vindico, la publicidad en video creció en 134% en 2011. Ahí es importante, si bien hay que ser directo, también hay que, por eso mismo hay que tratar de dar respuesta directamente a la pregunta. Entonces, si les preguntan que describa el resultado del monitoreo tecnológico, pues creo que lo primero que tienen que hacer es describir en qué consistió ese monitoreo. Por ejemplo, decir, se hizo una consulta a 5 bancos de información o se tiene contratado un servicio de alertas tecnológicas con una empresa especializada o una de las responsabilidades del personal de la empresa es hacer una revisión del estado de la técnica o de las suscripciones a las alertas que se tienen convenidas o contratadas, etcétera, de manera de que haya siempre una posibilidad de dar la primera frase que tiene que leer el evaluador debería de ser la frase que resume el resultado o que le da marco al resultado. Después de hacer esta afirmación, en el caso del texto de Julia, hace una segunda afirmación en donde dimensiona su campo de acción, en este caso la penetración de Internet, y después se hace mención a una serie de ventajas competitivas que en opinión de Julia tiene su proyecto.
Entonces, a mí me parece que es importante, otra vez, atenernos a lo que nos piden. Nos pidieron el resultado del monitoreo tecnológico, no las ventajas competitivas. Dice, a continuación se hace mención de las ventajas competitivas que representa el proyecto, pero no tiene ninguna fuente. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que se podría haber hecho es decir, de acuerdo al monitoreo tecnológico y a las tendencias principales identificadas en el 20%, en la mitad, en el 80% o en el 100% de las referencias o de las fuentes de información consultadas, las ventajas competitivas, tacata, y entonces ya lo enmarcaron en el proyecto, cosa que en este momento pues no sucede. ¿Alguna pregunta? Bueno, el tema de las patentes y los artículos de investigación, me lo brinco, básicamente en eso estuvimos trabajando en la sesión anterior, y además con el ejercicio que hicimos hace un rato, creo que podrían utilizarlo también tanto para el tema de patentes como para el tema de el monitoreo del estado de la técnica en términos de los artículos científicos, la literatura científica que hay sobre el tema y probablemente incluso sobre el asunto tecnológico. En temas de la estructura comercial, con el siguiente gran rubro que tiene que ver en la construcción del proyecto es, bueno, la primera parte de orígenes, estructura y objetivos cooperativos, no identifico excepto de nuevo un asunto de extensión. Creo que eso es normal en un proyecto que está en etapa de construcción, pero por ejemplo, en este primer campo, en donde solicitan un cierto número de palabras, perdón, de caracteres, en el caso de permítanme. Para retomar el tema, solamente decirles, bueno, en este caso, el número mínimo de caracteres son 1000 y con la extensión de lo que escribe Julia, tiene 1002, 1003 caracteres. Es decir, claramente hay un problema de extensión. Les decía, es normal y no se preocupen si en este momento, en esta etapa de la redacción, hay una... van a tener este problema, pero sí es una llamada de atención en donde ustedes tienen que ir claramente madurando sus textos, sus ideas. Yo quisiera quedarme aquí para en el proyecto de Julia para pasar rápidamente al proyecto de Mariana. Déjenme hacer nada más una breve pausa. O sea, como les había dicho, vamos a cambiar ahora a la propuesta de Mariana. Y solamente les preguntaba si antes de cambiar de presentación, con base en los comentarios que les he hecho en las distintas secciones, tendrían algún comentario, pregunta o duda. No, yo por el momento no, doctor. Ok. Luis, Mariana. Pues yo seguramente ahorita va a Pues yo creo que, pues no, ningún comentario al respecto. Hoy. Ok. Bueno. Nada más. ¿Perdón? No, creo que todo bien, de repente no me escuché, pero ya. Ok. Vamos a pasar muy rápidamente entonces a la propuesta de Mariana. La estoy poniendo
brevemente en pantalla y te preguntaría, Mariana, si tienes inconveniente que la deje en pantalla, en el entendido de que esto se va a grabar y va a quedar disponible para consulta de todos los que tengan interés, o está bien, dice que está bien. Entonces nos vamos a ir sobre la propuesta directamente en la pantalla y pues les pediría exactamente lo mismo, ¿no? O sea, conforme tengan algún comentario, ya sea que activan su micrófono o hacen el comentario. Entonces, la primera parte yo lo pasaría muy rápidamente, más bien te pediría a ti, Mariana, que nos indicaras si tienes alguna duda o si has tenido alguna duda que quisieras que revisáramos de esta parte que ya vimos del proyecto de Julia, es decir, de la contextualización y la descripción del proyecto, incluyendo el estado de la técnica. Pues dentro de la descripción, yo siento que la expresé bien, pero como cada persona piensa diferente, no sé si podríamos revisar esa parte Con mucho gusto. para ver si quedó clara. Bien. Déjenme aprovechar para insistir en algunas de las cosas que hemos venido viendo. Permítanme un momento nada más. Sí, estamos grabando. Entonces, nada más insistir en el uso de los descriptores. Espero que los tres que están ahorita presentes hayan tenido hayan llegado a tiempo. Hicimos incluso un breve ejercicio de utilizar un buscador comercial, el Google Académico, para verificar algunos de los resultados. En este caso, por ejemplo, en el caso del proyecto de Julia, era video, y después de haber hecho el señalamiento que ya habíamos hecho desde el principio, desde varias sesiones anteriores, del uso de la palabra software como descriptor, dado que genera puede generar una cantidad tal vez de resultados que no ayudan necesariamente. Entonces, espero que estén viendo ahora en pantalla el motor del Google Académico. Si hago ahora una revisión de artículos, o sea, esto solamente se refiere a artículos, pero si quieren voy a incluir las patentes, me da 25,000 resultados. Si yo busco software, solamente como software, en un buscador comercial, y me va a dar pues una serie de citas que muy probablemente ninguna de ellas esté relacionada directamente, por ejemplo, con el café, el proyecto de Mariana. Entonces, digamos, si Mariana utilizó como segunda publicidad mercadotecnia, si buscamos mercadotecnia, con mercadotecnia, entre el 2013 y el 2005, en principio solo artículos en español que incluyan patentes citas, tenemos 14,100. Entonces, no, ninguno de los tres por ejemplo, que digan mercadotecnia y software, me genera cerca de 5,000 resultados. Pero de todas maneras, estamos hablando de una cantidad muy grande, que puede ser muy rica, pero eso implicaría que ustedes utilizaran el tiempo necesario
para decantar de esos 4.680 posibles resultados, cuáles son los que son pertinentes, en este caso, para el proyecto de Mariana. Entonces, ese era un poquito nada más para insistir en este tema de no por el asunto simplemente mecánico de si pongo una o dos palabras, sino cómo puedo yo aprovechar esta oportunidad de precisión comunicativa para tratar de identificar términos o descriptores significativos que me ayuden a mí mismo, pero que ayuden también al proyecto. Ahora sí, yendo a la parte de la descripción, Mariana, ¿qué en particular, cuáles serían los temas? Ya el tema de si tu innovación es de producto por su servicio, ya habíamos platicado previamente que es una de proceso, no tendríamos, yo no tendría ahí ningún comentario. A ver, están viendo ustedes, espero, en pantalla, las actividades a desarrollar. La primera es realizar investigación sobre el programa. Si quieren, vamos a hacer una pequeña trampita. Este es el objetivo del proyecto. Dice, el objetivo es ser el primer café bar en Tepoztlán con el uso de tecnología a través de iPads, dando una ventaja competitiva al lugar, brindando innovación en el proceso de servicio y haciendo más atractivo la presentación del menú, también haciendo más eficiente el proceso de atención, toma de orden y registro de cuentas de los clientes, así como la actualización del menú y dar a conocer diferentes promociones existentes. Para seguir con la metodología que utilizamos en la primera parte, yo les preguntaría, bueno, primero le daría, ahora sí que chance de defenderse a Mariana, después del análisis que hicimos en el proyecto anterior y ahorita que lo ves, ya no, o sea, después de haberlo dejado descansar un rato, primero y antes de que te aporten sus puntos de vista a tus compañeros, ¿cuál sería tu punto de vista sobre lo que tú escribiste? Si tú fueras el jurado, ¿qué es lo que le dirías a la proponente? Mariana. Sí, bueno, en primer caso creo que estoy viendo muchas faltas de ortografía. Bien. Y quizá ordenar mejor las ideas, porque estoy diciendo como, creo que la manera de redactar debería mejorar. ¿Cómo crees tú? O sea, ¿cómo le platicarías ahorita a tus compañeros? Es que sí, estoy de acuerdo. ¿Por dónde te irías? Así ahorita después de leerlo y de escuchar la primera parte de la clase, cuando me dices, lo cambiaría, más o menos, ¿qué es lo que harías o qué es lo que tratarías de hacer? Quizá enlistar las ideas principales. ¿Cuáles serían para ti las ideas principales? Por ejemplo, el uso de tecnología a través de iPads. Ok. Eso sería uno. El otro sería implementar innovación en el proceso de servicio. El otro sería realizar, bueno, más bien elaborar la presentación del menú de manera activa con el uso de iPad. Mejorar el proceso de atención a clientes. Y a través del uso de iPads promover, bueno, dar a conocer las diferentes promociones. Ok. En otras palabras, a la hora que
que, que me propones que lo vas a cambiar, básicamente me dices o nos dices que vas a mantener los mismos mensajes, o sea, tu objetivo general, si me permites una primera reflexión, en realidad habla de varias cosas. O sea, si yo te dijera cuál es el problema central que quieres resolver, no me lo digas ahorita, vamos a darle la palabra a tus compañeros, pero vele pensando. Si yo te dijera solamente uno de esas 4 o 5 cosas son las que puedes poner en tu objetivo general, vele pensando con cuál te quedarías o si tendrías que hacer una nueva. A ver, David y Luis, sus comentarios, por favor. Bueno, en general para mí creo que es una buena redacción. En general creo que entiendo qué es de lo que se trata y pues independientemente de lo que comentaba de la falta de ortografía o la redacción, pues me imagino que en general la idea la puedo visualizar con la forma, las palabras que utilizó. Entonces, pues bueno, nada más sería todo. David. Igual, opino que está bien redactado, nada más como dice ella, pues las faltas de ortografía, pero de ahí en fuera está claro. Ok. Déjenme darles mi punto de vista. Yo no estoy de acuerdo con ustedes. En términos de comunicación, por eso le decía yo a Mariana, lo primero es que tendrían que seleccionar cuál es el problema central. En otras palabras, tendrían que decirme, yo le digo a Mariana, y ya lo hemos platicado varias veces, ustedes conocen también el proyecto de Mariana y Mariana. Mariana, por supuesto que también lo conoce. Entonces dicen, ¿cuál es el problema que quiero resolver? Y la expresión positiva del problema se llama objetivo. El problema eh, es optimizar los tiempos de atención, es diferenciarse, o sea, por eso tienen que hacer una reflexión que cada vez se va volviendo más integral, es decir, que cada vez hemos ido llenando pedacito por pedacito, pero en realidad cuando ustedes se plantean una acción, en realidad cada quien lo ve de manera integral. Entonces, yo diría, si el problema que se plantea Mariana es que necesito diferenciar mi servicio o mi producto o mi empresa de muchas empresas, digamos, si tu diagnóstico dijera en Tepoztlán existe la mayor densidad de cafés bars en el estado de Morelos o en la República Mexicana o en el mundo, ¿no? Es el lugar donde hay más café bar y por lo tanto para sobrevivir tengo que ofrecer un producto que sea diferente. Es una manera de identificar o una problematización de tu realidad y por lo tanto que te lleva hacia una visión alternativa, una visión de futuro, que dices, bueno, pues yo lo que tengo que hacer es diferenciarme, dado que es un mercado altamente competitivo. O puedes decir, mi problema no es el de una gran competencia, sino mi problema es que a lo mejor el producto que yo ofrezco, un café bar en Tepoztlán, no tenga el, el, como diríamos, el glamour o el mercado, porque la población de Tepoztlán más o menos tiene tal y tal composición y no va a los cafés bar. Y el turismo es un turismo de día, pues de pasadía, como le dicen, y que no se queda a utilizar este tipo de servicios y que más bien utiliza los lugares donde ofrecen comida como un lugar para eso, para comer, para almorzar, para tomar un refresco, pero pues no utiliza el café bar. O por el contrario, que
en Tepoztlán, dada la competencia, dada la actividad turística preponderante, y que, si fuera el caso, no lo sé, estoy simplemente inventando, y que esencialmente el mercado o el segmento de mercado que ataca o que atiende este café bar es el de los grupos que hacen visitas guiadas o que son de alguna manera llevados dentro de tours, y que por lo tanto su tiempo de residencia es relativamente limitado. Entonces tengo que ofrecer una respuesta que sea mucho más rápida, que sea atractiva, que sea eficiente, que me dé un control, porque me llegan, o sea, no es una clientela que va llegando de a poquito en poquito y que a lo mejor la pueda atender con uno o dos meseros de manera convencional, sino me llegan en grupos de a 40 y tengo que responder rápidamente a las 40 personas que están ahí. Entonces, si se fijan, eh, puede ser incluso una combinación de todos, pero hay una problematización inicial que me lleva a un objetivo general. Entonces, en su redacción, cuando dice Mariana, el objetivo es ser el primer café bar en Tepoztlán con el uso de tecnología a través de iPads, puede ser, o sea, pero desde mi punto de vista, ese no es un qué, es un cómo. Es decir, ustedes quieren ser tecnólogos, está bien, el uso de iPad se vuelve hasta cierto punto irrelevante. Les decía yo en alguna de las sesiones, igual lo puedes sustituir por tabletas electrónicas, porque eso además te abre la posibilidad de utilizar distintas tecnologías y no casarte solamente con iPad, que es una marca registrada, incluso debería de tener ahí su simbolito de marca registrada, dando una ventaja competitiva al lugar. Nos asumes que el decir este es un café cibernético, no un café bar electrónico, cibernético, informatizado, algo, esa es la ventaja competitiva. Lo que no queda claro es por qué eso puede ser una ventaja competitiva, si es que asumes que la gente le va a interesar entrar a un lugar que sea tecnológico. O sea, tendría que haber, en tu problematización tendrías que decir probablemente que el tipo de clientela de ese café, otra vez inventando, es personas que están entre los 18 y los 40 años, es decir, que son relativamente jóvenes, que hacen un uso extensivo e intensivo de las tecnologías de la información y que puede ser para ellos atractivo el tener esta serie de atributos que después pones. Pero entonces es un solo problema y tu objetivo es atender, diferenciarte, mejorar tu competitividad para esa problemática que estás identificado y que tu redacción lo demuestre de manera jerárquica, es decir, el principal problema que quiero resolver es tal cosa, o cuál es tu aspiración, como está más o menos redactado, dice, mi objetivo es, ¿cuál es el objetivo general? Constituirse en el primer café bar en Tepoztlán que tenga un uso intensivo de tecnología en su servicio al público. Y entonces, después, punto y seguido, o dices, como objetivos específicos, se busca reducir tiempo o sea, eficientizar el proceso de atención, de toma de orden y registro de cuentas, permite transmitir promociones, etcétera, y digamos, al final de cuentas se trata de eso. No sé si estás de acuerdo conmigo, Mariana. Sí, de hecho sí, sí sería como optimizar tiempos de atención y servicio, que sería el beneficio final. Sí, ahora, no sé si has Y escuchado. ¿Perdón? por ende ya vendría lo que sería bueno, diferenciarme
todos los café bar que existen en Tepoztlán, ¿no? Pero eso implica que tu problemática es que en Tepoztlán son desesperados. No sé si has escuchado hablar de una corriente que se llama Slow Food, Sí, donde básicamente, digamos, es lo contrario de todos estos fast food, que son pues, casi todos los restaurantes estos de las cadenas del Tox, del Wings, del Sanborns, del Vips, de una gran cantidad de establecimientos en donde básicamente de lo que se trata es que la gente llegue, consuma rápido y se vaya rápido para que tenga siempre la posibilidad de recibir más gente. Entonces, si en Tepoztlán el comportamiento típico de la clientela que va a los cafés bar tiene esos atributos, pues entonces tiene sentido el que tú les ofrezcas una eficiencia en los tiempos de toma de orden, registro de cuentas y de atención o y eso a lo mejor es simplemente un asunto de comunicación, no es un tema de eficiencia, sino es un tema de comunicación. O sea, al final de cuentas es algo que solamente tú sabes, pero mi recomendación es que trates de identificar cuál es el principal problema. Hace ratito, pues ya me dijiste tu visión. La idea es que esto pues lo puedes ir madurando porque al final de cuentas esto es solamente un ejercicio. ¿Algún comentario de algún otro de los o igual de Mariana o de alguien más? no, Seguimos sí me adelante. quedó claro. Entonces luego, ¿cuáles Sí. son los resultados esperados? Otra vez, el resultado dice que las personas puedan interactuar con las bebidas y alimentos. Bueno, a ver, no sé si van a interactuar con las bebidas y alimentos o van a interactuar con la oferta de bebidas y alimentos y obtener descuentos. Fíjate que no habías mencionado nunca el tema de un descuento. Entonces, el resultado esperado tendría que estar relacionado con lo que tú vienes avisándole al lector, que generalmente va a ser un evaluador. Entonces, de repente dice, ay, ¿y por qué voy a obtener descuentos, no? Si es que logran alcanzar un score establecido dentro de un juego para ganarse una bebida, como que eso ya es un detalle que va a ir en la descripción propiamente del proyecto. Aquí el resultado esperado, si tu objetivo general era eh, incorporar tecnología vía iPad, el resultado esperado es que las personas puedan interactuar con la oferta de bebidas y alimentos de manera electrónica y sin la presencia o con una mínima intervención de los meseros y el personal del café, por ejemplo, ¿no? Tu principal resultado es ese, o es incrementar mi participación en el mercado de cafés bar de Tepoztlán en un 10% como consecuencia eh, de una de una atracción, digamos, de la oferta, de una oferta atractiva que va a hacer que llegue mi clientela, o mejorar mi competitividad porque me voy a ahorrar 5 meseros utilizando el iPad, ¿no? O sea, porque voy a tener una optimización en los costos, una reducción de costos al disminuir el número de personas, o a lo mejor la incrementas, pero probablemente vas a disminuir las pérdidas por pedidos que se tienen que desperdiciar. O sea, cuando tú pides una cuba y te traen un whisky, pues se los regresas, ¿no? Y la obligación es que te den el whisky que tú pediste o el café que tú pediste o el platillo que tú pediste. Entonces, si eso lo hace directamente el usuario, pues seguramente tendrá menos, en principio debería de haber menos reproceso o desperdicio. Pero en fin, eso es algo otra vez que tú quieres hacer. Pero entonces el resultado esperado es, dado que mi problema fue el tal y que lo planteé de manera positiva o propositiva en mi objetivo, el resultado es que resuelvo mi problema, ¿correcto? Sí, correcto. Alberto, Luis, ¿algún comentario? Digo, David. No, doctor, estoy escuchando y todo bien. Bien. Luis. No, pues de igual forma, no se me ocurre algún comentario pertinente.
Bien. Ok, entonces continuamos con la con el análisis del documento de Mariana. Y entonces dice, descripción de cómo se enmarca el, el proyecto en la estrategia tecnológica. Entonces dice, en una encuesta realizada en octubre por la Asociación Nacional de Restaurantes en España, solo 7% de los encuestados habían utilizado una tableta en un restaurante, pero más del 40% estaba dispuesto a hacerlo. El porcentaje aumentaba en las personas que tenían niños. Entonces, antes de que le dé la palabra a Mariana, aquí cambiaría yo el orden. Primero Luis y David, a ver qué opinan de si eso me describe cómo se enmarca el proyecto en la estrategia tecnológica de la empresa. O cómo lo frasearían ustedes. Luis. Bueno, primero creo que a lo mejor hace falta ahondar un poco más o haría falta a lo mejor, sí, como usted dice, argumentar de forma diferente, este, para el caso de la búsqueda que se realizó y poder, digamos que a lo mejor enfocar un poco más el modo en que se marca la estrategia tecnológica. Hoy ya no veo. Y pues bueno, a lo mejor nada más también falta comentar o argumentar algo respecto a algo más cerca. A ver, Digamos que la respuesta que redacta es acerca de una evaluación que se hizo en España y pues bueno, a lo mejor aquí en México también pudiera haber alguna especie de referencia, aunque sea negativa, pero pues tener un marco de que se consideró y pues bueno, algo por el estilo. David. Doctor, yo principalmente iba a comentar lo mismo que dijo Luis al final, que el texto enmarca una encuesta que se realizó en España. Tal vez si se colocara ahí algo que fuera relevante con el país o con la región, podría aportar muchísimo. Hola, hola. Sí. ¿No me Ya no escuchó? escucho. Yo sí te escucho, David. ¿Y Luis no lo escuchas? No, ahora no lo escuché. Bueno, dice que Ah, está de ok. acuerdo contigo. A ver, Mariana, ¿puedes desactivar tu micrófono? Sí, Ok. A ver, antes de darle la palabra a Mariana, ¿sí me escuchan los tres? Por el chat. Sí, doctor. Bueno, David dice que sí. Este, Luis dice que sí. Ok. Entonces, a ver, yo les pediría como, como disciplina o como procedimiento sistemático, que pudiéramos tratar de, ahora sí que meternos en lo que me preguntan para ver qué es lo que respondo. En general, los dos hicieron un comentario sobre el lugar donde se hizo la encuesta, pero en realidad la pregunta no tiene nada que ver con encuestas ni con el lugar en donde se hicieron las encuestas. La pregunta es cómo se enmarca en la estrategia de la empresa, tecnológica de la empresa, es decir, cómo se enmarca el proyecto en la estrategia tecnológica de la empresa. Entonces, por eso estaba yo moviendo el, el archivo, porque en otras partes de la propuesta también ya hablaron de cuál es la estrategia tecnológica. Entonces ustedes dicen, no sé, no lo tengo ahorita, no lo localicé, pero
si Mariana ahorita nos platica que la estrategia tecnológica de la empresa ha sido venir reforzando sus procesos normales con automatizaciones y que en este momento las comandas y las cuentas y eso, la facturación se hace a través de un software que permite mejorar el control, pues tú dices, bueno, sí, ya la empresa tenía una trayectoria en la parte tecnológica, o podría decir en el segmento de las empresas dedicadas en el segmento del sector alimentario, de las empresas dedicadas al giro pues de café bar o de bar café, el tema de la estrategia tecnológica de las empresas no pasa por, digamos, o no es un atributo que sea relevante para el mercado. Y por lo tanto no tenemos una estrategia tecnológica. Esta es la primera forma que surge de una necesidad que fue identificada. Entonces, ¿cómo se enmarca en la estrategia tecnológica? Pues lo primero que tendría que contestar es, ¿cuál es la estrategia tecnológica? Entonces, ninguno de los dos, ni Alberto, ni David, ni Luis, hicieron lo tenían en mente. Entonces, yo sí les diría como disciplina propia, y no solo para esta materia, sino en general, hay que contestar eh, a lo que me están preguntando. Entonces aquí tendrían primero que escribir la estrategia tecnológica y luego decir, este proyecto por lo tanto representa un giro de 180 grados en la manera en la que ha venido haciendo las cosas la empresa, o simplemente constituye una etapa más, la etapa lógica de desarrollo, dado que ya habíamos trabajado en tales y en tales y en tales cosas. Entonces es un poquito imaginarnos qué es lo que hago si es que tengo una propuesta, una estrategia tecnológica. Ojo, una estrategia tecnológica no quiere decir una estrategia de alta tecnología, ni de manufactura avanzada, ni nada. Simplemente puede ser, como en el caso de esta filosofía del slow food, su tecnología, su propuesta tecnológica, su estrategia tecnológica es hacer las cosas a la antigüita y despacio. O sea, simplemente o sea, no se trata de decir que uno es mejor que el otro, simplemente hay que decir cuál es la estrategia tecnológica, aunque no tenga que ver con tecnología basada en la ciencia y la tecnología. A lo mejor sí, pero a lo mejor de otro tipo de disciplinas, más del lado de la psicología, de la sociología, en este caso en particular. Entonces, ese sería como mi comentario. Mariana, ¿algún comentario? No, hasta ahorita no. ¿Estás de acuerdo con el análisis que tanto David, Luis y tu servidor estamos haciendo tu propuesta? Sí, quizá me faltaría incluir más información, pero que abarque México. Otra vez, Mariana, o sea, aquí nada más, si yo fuera evaluador y si quisieras que fuera así medio drástico, o sea, un poquito haciéndola de abogado del diablo, yo quitaría tu respuesta. Es decir, si te preguntan cuál es la estrategia tecnológica de la empresa y tú no describes la estrategia tecnológica, entonces es irrelevante que cites una encuesta. Esa encuesta solo va a tener sentido si tú respondes a la pregunta, pero me parece que en este caso no estás respondiendo a la pregunta. O sea, es irrelevante. O sea, si tú dices, en España, solo el 7% no había utilizado, pero el 40% estaba dispuesto a hacerlo, eso que tiene que ver con tu empresa, ¿no? Entonces, digamos, simplemente un asunto de orden y un asunto de ubicar, conforme vayan avanzando en la construcción de su propuesta, que a lo mejor esta información en particular de el uso real y el uso potencial de tabletas en restaurantes puede quedar mejor en otro campo. ¿Ibas a hacer algún último comentario? No, que sí, yo creo que sí, sí podría formar parte de un argumento, pero tendría que ser más específica. Muy bien. Bueno, entonces continuamos con el abordaje pues de la propuesta de Mariana.
Si la empresa cuenta con experiencias previas que sean relevantes para la ejecución del proyecto que somete, dice que no cuenta con experiencia previa. Digamos, aquí vale la pena rascarle un poquito, como habíamos visto en el otro caso. A lo mejor la empresa como tal no tiene experiencia, pero a lo mejor Mariana sí tiene experiencia, o a lo mejor algún asesor o alguna parte del equipo, si alguno de los integrantes del equipo tiene experiencia, y eso puede ayudar a darle confianza al evaluador de que el proyecto sí se puede hacer. Acuérdense que casi todos me dijeron que los proyectos eran individuales, en fin, y por lo tanto, entonces, las experiencias ya no se puede decir, pero la universidad con la que voy a colaborar sí tiene la experiencia, porque dijimos que no vamos a colaborar con universidades. Luego, describa brevemente el resultado del monitoreo tecnológico. Debido a que ya es un software, ya existen patentes, sin embargo, quizás se pueda patentar dentro del proceso de Bambú. Otra vez, la pregunta no era si era patentable, la pregunta era cuál fue el monitoreo tecnológico, es decir, qué fue lo que tú hiciste, incluso para saber si lo podías, si era factible poner en una tablet tu menú, tus bebidas, todo eso. Entonces, lo que hiciste fue buscar en algún lugar ese monitor, de esa tecnología buscaste, que al final de cuentas, digamos, sería el sinónimo de monitoreo, es tener una alerta, estar viendo en el horizonte y en la cercanía qué es lo que está pasando, y a partir de ahí decidir que ese era un buen proyecto. Entonces, aquí más bien esa respuesta tiene que ver con la siguiente pregunta, el estado de la técnica 2, que precisamente te pide la descripción del resultado de la búsqueda de solicitudes de patentes y patentes, y que en este caso dices ninguno, ¿no? Creo que si utilizamos una aproximación como la que discutimos en la sesión anterior, en donde obviamente si tú buscas software, pues no vas a encontrar ninguno, pero haciendo una búsqueda de otro tipo de descriptores y de otro tipo de expresiones, seguramente podrías encontrar que haya alguna protección, ya sea por marca o por modelo de utilidad, o a lo mejor alguna patente que está protegiendo otra parte del proceso. Digamos, no es el software como software, sino lo que te está protegiendo es el proceso de atención electrónica o atención acelerada o atención informatizada de clientes. Digamos, eso es lo que habría que buscar como cadena de búsqueda, como expresión de búsqueda, y luego ver si eso te da resultados, y luego empezar a buscar probablemente alguna de esas patentes que encuentres tenga que ver con lo que estás haciendo, y eso te va a dar los elementos para poder hacer una búsqueda. Quedamos que vamos a tener una plática con gentes que estén más metidas en esto, y ahí lo van a aclarar cómo se hace esta utilización de los descriptores y los términos de búsqueda para poder aproximar el tema y estar seguros. El siguiente punto, que tiene que ver con las patentes y las búsquedas de patentes, ¿no? Pues ya dijiste que ninguno, ya le estoy diciendo, y luego dice, resuma los principales hallazgos. Aquí, Mariana, Luis y David, si se fijan, lo que hace Mariana es insertar una serie de ligas, pero la pregunta no era, lo que se solicitaba no era agregue las fuentes o las referencias de los artículos de investigación y publicaciones consultadas, sino resúmalos. Es decir, tendrías que haber dicho, por ejemplo, en del menú digital, ahorita se los... entonces, sí están viendo en pantalla lo del menú digital, ¿no? Entonces,
Tabletec, cómo funciona, menú digital, entrega de cartas digitales, visualización de proyectos, atención. O sea, en realidad lo que tú tendrías que haber hecho, por ejemplo, de esta fuente, es pues describir. O sea, la empresa Tabletec ofrece un servicio que se llama carta digital, que consiste en tal cosa, ¿no? Y que, no sé, seguramente tendrás alguna otra información, o a partir de esta, pues vas a hacer un resumen de lo que encontraste en este portal, y eso es lo que están preguntando. Entonces, yo sí creo que es importante en todos los casos, pero aquí, digamos, es todavía con mayor relevancia el que digamos, no te limites solamente a presentar las ligas, sino aquí esencialmente lo que están preguntando es cómo manejas la información. O sea, en otras palabras, al evaluador y al CONACYT le interesa que el proponente demuestre el dominio que tiene del tema, y no solamente que, en tu caso, 2, 4, 6, 7 referencias utilizaste, y donde, por ejemplo, si utilizamos otra vez el buscador de Google, se los pongo en pantalla, y yo pongo menú digital, así sin separarlo. Quizás quise decir así pegadito. Hay software de gestión hotelera con menú digital, software libre, educación libre, enseña una propuesta educativa multimedia para estudiantes de nivel medio, tendencias en el proceso de con informática, pero por lo menos hay un software, y incluso si yo buscara solamente patentes, me diría que hay 12 patentes que están relacionadas con el tema, y específicamente es alguna de ellas son repositorios de título, autor, universidad, grado, resumen, materia. Entonces, digamos, y si hacemos una búsqueda relacionada, pues muy probablemente vamos a encontrar otro tipo de fuentes de información, y eso es lo que me están pidiendo. ¿De acuerdo? Bien. Las tecnologías disponibles capturan el orden del cliente enviándola. Aquí en este texto. Sí, adelante. Ahorita estaba viendo su pantalla cuando buscó en Google una opción que decía académicos y le seleccionó patentes. ¿Cómo hizo que apareciera esa opción? Pues no le hice nada. Tú entras si tienes Google Chrome como buscador, o sea, como manejador de internet, perdón, y tú le pones Google espacio académico, te va a hacer una búsqueda y te va a ofrecer la versión en inglés y la versión en español. Seleccionas la versión en español. Si tienes cualquier otro explorador, seguramente te lo va a ofrecer, y te da esas opciones de filtros. En casi todos los buscadores, si ustedes hicieron la búsqueda en el SIGA, en el sistema de información de la Gaceta del INPI, que es en donde están todas las patentes y las solicitudes de patentes y de los modelos de utilidad y las marcas, en todos hay siempre una opción de filtro. Y aquí, bueno, pues son los filtros. Déjame, me vuelvo a poner en la no, aquí. Entonces, ¿ya lo ves? Sí, ya lo encontré. Es que nunca lo había usado de esa forma. Bueno, por eso les decía
desde la vez anterior que vale la pena, yo les dije, usen la del INPI, en el caso de las patentes, ¿no? Y el de la literatura. Si ustedes, fíjense nada más, por el hecho de separar, si lo que vieron ahorita en pantalla, separé menú digital como una sola palabra a dos palabras, pasó de 40 y tantas citas a 14,000, ¿sí? En donde incluyo patentes, le pongo aquí también que me incluya las citas, subió a 15,000, ¿sí? Y los puedo ordenar por fecha, por relevancia, solo en páginas. Si lo pongo todo completo en la web, me voy a 38,400. Obviamente cuando sucede eso, si se fijan en la primera y en la primera dice Ecología Regional en el estudio del ambiente humano y la lista de peces de aguas continentales de Chile, que no tiene nada que ver con el tema que está uno investigando. Entonces tiene uno que ver qué es lo que está pasando, a veces refrescar la búsqueda, eliminar cosas o volver a empezar, porque a veces no me dan los resultados que yo quiero. Por eso es un asunto que tarda tiempo y que requiere de aproximaciones de ensayo y error. Pero bueno, esa herramienta funciona así. No es la mejor. Ya veremos cuando tengan ustedes la plática específica sobre el tema, que seguramente tendrán una mejor idea de cuáles son los motores, cuáles son las opciones. Hay varias buscadores de patentes que ofrecen incluso de estas como telarañas que se llaman dendrogramas, que permiten visualizar gráficamente las cercanías temáticas de las patentes con las ideas centrales, pero eso lo veremos posteriormente. Yo les pediría que dejáramos aquí en la revisión, salvo que tuvieras, Mariana, algún comentario, alguna pregunta en específico de tu propuesta. No, Okay. todo bien. Gracias, Mariana. David y Luis, ¿algún comentario o pregunta final? No, doctor, todo bien. Ya nada más esperaríamos entonces la revisión de los demás mediante correo, ¿verdad? Así es. Luis. Sí, nada más como observación a lo mejor de lo que puso Mariana como respuesta y pues vi varios links, se me ocurrió que pudiera a lo mejor, bueno, al momento de que, porque yo también lo hice así, ¿no? Y ahorita que vi la investigación de Mariana, se me hizo un poco incómodo ver tantos links. A lo mejor yo creo que en mi propuesta pondré el título de cada link con unas palabras que den una idea de qué trata el link, a lo mejor. No sé qué tan útil sea. Yo lo que les sugeriría es que primero hicieran el resumen. Por ejemplo, en el caso de lo que presentó Mariana, se resuma los principales hallazgos de los artículos de investigación. Entonces, lo que ustedes pueden poner ahí, después de la búsqueda en Google Académico, en el Sevier, en el CONACYT, en el Banco de Datos de la UNAM, etcétera, se encontraron 7 citas, 7 artículos de investigación y publicaciones relevantes que fueron publicadas entre tal año y tal año y que abordan básicamente los temas tal. Y entonces hacen un párrafo resumen, ¿no? De lo que después van a decir, y entonces ya después se arrancan, tienen hasta 3,900 caracteres, donde dicen, bueno, una de las citas o las citas relacionadas con publicaciones no científicas son, por ejemplo, el menú digital, carta digital, etcétera, que explican, y entonces ya describen de qué se trata y luego ponen entre paréntesis la liga o la referencia bibliográfica, en otras palabras, con la que pueden trabajar, y así se van. Entonces, esa sería mi recomendación. Cada quien puede escoger el estilo que mejor le parezca, pero sí, mi sugerencia es que si les preguntan o si les piden que resuman los resultados de los hallazgos, pues hagan el resumen, no pongan las referencias. ¿Correcto? Sí, es buena idea, doctor. Bueno,
pues que tengan un buen resto de lunes y una buena semana, y nos estaríamos viendo o escuchando nuevamente el viernes. Espero que no tengamos problemas de conexión para que continuemos con esto y definamos ya las fechas de las conferencias y del producto terminado, que en su momento ya va a ser objeto de calificación, digamos, ya no de corrección. Que tengan una buena tarde. Gracias, doctor, igualmente. Buen día, gracias. Gracias.